Mucha gente nos pregunta cómo puede saber su tonal. Si nos pudiera aclarar un poquito. Bueno, a estas alturas del tiempo, después de la conquista, cuesta trabajo porque no hay ningún libro en las comunidades, dejamos de escribir y muchas cosas son de tradición oral. Sí se pueden identificar algunas cosas. Nosotros, como en la familia o en el pueblo, cuando alguien decíamos, ese es chichitonale, porque los perros van detrás de él, ya se lo quieren comer, y es donde descubríamos, es donde dice la gente, ese es un chichitonale. O sea, ese animalito le correspondía, digamos, ¿no? También va con la idea de nahual, o por las fechas en que nacían. En mi caso, pues no vieron en ningún papel, ni me dijeron, la partera lo dijo, no, sino como por tradición, por costumbre, y en la lengua parecía que todos los niños que nacían cercanos a los tiempos de lluvias es un atonale. Y además, si te lo dice mamá, papá o la abuela, pues nosotros debemos creer algo de eso, ¿no? Pero me parece que no es la única forma de saber el tonal de alguien. Los tonalpoque, los que sabían leer el tonalpohualli, lo leían en el papel, pero nosotros hace tiempo que no escribimos. Desde a partir de la conquista, o no sé si en un momento sí se escribió algo, pero hoy en día en la Huasteca muy poco se escribe. Hay una forma de escritura que es cortando papel, y el que corta papel sabe qué símbolo está cortando, si es el sol, si es la tierra, si es el maíz, si es el rayo. Y entonces seguramente sí podemos encontrar más cosas en el mundo náhuatl actual, pero tenemos que ponernos a leer y empezar a escribir otra vez estas cosas, ¿no? Pero en la tradición oral a veces da pena no creer a los abuelos, a las abuelas, porque uno lo va comprobando, uno lo va viendo, ¿verdad? Cómo tiene sentido, y a veces coincide con los documentos, coincide con los mitos, y coincide con otro pueblo, ¿no? Aunque sea lejano o aunque sea de otra lengua, ya que lo platicamos en español, hay muchas cosas que coinciden en este sentido de la personalidad, de la esencia de las personas, del cómo somos.